La travesía por el conflicto armado en Colombia. Tradicionalmente, la guerra ha sido un asunto de hombres, de guerreros y soldados. Mientras tanto, las mujeres habían sido solo botín de guerra, un instrumento para debilitar al enemigo o un medio de pago e intercambio. A lo largo de la historia, muchos hombres han encabezado incontables guerras, convencidos y aferrados a la ideología que creen debe gobernar el mundo. Sin embargo, el libro de Patricia Lara demuestra que la guerra no es una cuestión de género. Ella recoge 10 testimonios de mujeres, unas combatientes y otras víctimas del conflicto armado en Colombia, que permite ver que las mujeres, e incluso aquellas que son madres, pueden matar, herir, etc., si tienen una ideología férrea que lo justifique. No es su condición natural la que las excluye de la lógica de la guerra. Patricia Lara es una de las periodistas más reconocidas en Colombia, autora de libros de periodismo literario como Siembra vientos y recogerás tempestades, Las mujeres en la guerra y la novela Amor enemigo. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes de Bogotá y tiene un máster en Periodismo de la Universidad de París. Desde muy joven se dedicó al periodismo y ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá y el Premio Planeta de Periodismo en el año 2000. Las mujeres en la guerra es un libro que contiene 10 historias. 10 historias de vida de mujeres, todas viviendo los impactos de la guerra en Colombia. Son 10 voces que entre lágrimas y silencios, entre nostalgias y recuerdos, entre rabias y olvidos, entre sueños y realidades, nos cuentan desde horizontes y motivaciones muy distintas los efectos de la guerra sobre sus vidas. En primer lugar, hablan las mujeres que estuvieron vinculadas directamente al conflicto. La primera de ellas es Dora Margarita, una exguerrillera del ELN y el M-19, una joven creyente de una causa que a sus ojos era justa, pero a lo largo de la vida se dio cuenta que los que no son revolucionarios también sienten, también son personas valiosas y también quiere construir un mejor país. Por lo que con su experiencia nos dice, las armas no son la salida. No creo ni que las FARC ni el ELN luchen por el pueblo, porque los mueve querer cambiar lo malo, sino el deseo de poder y riqueza. Luego llega Liliana López, alias Olga Lucía, comandante de las FARC. Ella nos cuenta que su vinculación a las FARC es un sacrificio por el país. Nos dice, uno no se mete en esto por deporte, sino porque cree fervientemente que es necesario luchar para lograr el cambio, y alguien tiene que sacrificarse. Además, demuestra los pocos esfuerzos que había hecho el gobierno por terminar con el conflicto, ya que está indignadísima con los asesinatos de la Unión Patriótica, porque ellos creyeron en las bondades del Estado y los mataron a todos. Finalmente, Isabel Bolaños, alias La Chave, una dirigente de las autodefensas, cuenta toda su travesía para lograr que la guerrilla saliera de Pueblo Nuevo. Sin embargo, todo lo sucedido la llevó a la cárcel del Buen Pastor, donde también se encontraban recluidas guerrilleras, por lo que allí tuvo que convivir con ellas. Sin embargo, al final nos dice, una de mis mejores amigas es la esposa de un comandante de las FARC, pero ella y yo sabemos que estamos en una guerra, por lo que afuera ella sería un blanco con objetivos múltiples, y ella me dice que si le tocara, le dolería mucho, pero tendría que matarme, porque así es la guerra. Después se encuentran los testimonios de las mujeres que sufrieron las consecuencias de este conflicto, los asesinatos. En primer lugar está la viuda del líder de izquierda, María Eugenia de Antequera. José Antequera era un simpatizante de la Unión Patriótica, y fue asesinado, se cree que por paramilitares. Su esposa cuenta que en la guerra solo gana el dolor. Es difícil vivir sola, dormir sola y aceptar que ya no hay más papá para los hijos. Sin embargo, ese duro acontecimiento permitió que ella descubriera que en la guerra no solo habían sufrido los civiles y los de izquierda, que el dolor es igual para todos. En segundo lugar, se encuentra la viuda del teniente Maxel Emboada de Pulido, muerto debido a una mina antipersonal. Para ella esta situación fue insostenible. Ella cuenta que la soledad es muy dura, que está en guerra con Dios porque le quitó a su esposo y que se siente defraudada y que se alejó de él. No le encuentra justificación a padecer este dolor tan grande. Tora nos muestra cómo fue el tema tan difícil del secuestro, con el relato de la mamá del soldado Miriam de Roa, que fue secuestrado por la guerrilla que pedían que el gobierno cooperara, pero este no hizo nada, por lo que ella dice, es que a uno le da mucha tristeza y mucha rabia que el gobierno nos haya rechazado sin siquiera decir lo siento. Y la historia de la secuestrada y su madre, Gloria y la nena.
Aquí se recogen dos testimonios que vivieron la realidad del secuestro de ambos lados. Gloria deseando cada día que los del ELN soltaran a su nena, y su nena contando que el día de su liberación le costó partir, porque se quedaron 2 secuestrados más, y se dio cuenta que los guerrilleros no eran los culpables, que los estaban utilizando. Y su mamá concluye: a pesar del inmenso dolor que padecimos y de lo difícil que nos resultó, tenemos que cambiar la actitud y abrirnos a solucionar el conflicto por un medio que no sea la guerra. Pasando al tema de la tierra, que es un insumo de utilidad para todos los actores del conflicto, nos habla la desplazada Juana Sánchez y nos dice que ella le pide a Dios que en el país haya paz y que se acaben los grupos armados, porque pelean por poder y los que terminan pagando el pato son los que no tienen nada que ver con el conflicto, los campesinos que se quedan sin sus tierras a la deriva. Finalmente, esta travesía termina con Margot León Gómez de Pizarro. Mamá de guerrilleros, hija de coronel, esposa de almirante. Su historia es sumamente interesante porque evidencia el largo camino de su familia para mantenerse unida. Sin embargo, sus 2 hijos fueron asesinados, y aunque siente mucho dolor nos dice: todos los días le pido perdón al Señor, porque si yo siento tanto dolor, me duele mucho más el dolor que a esas mamás les hayan causado mis hijos. Como se puede evidenciar, este libro es una travesía por las marcas, los dolores, las pérdidas y los aprendizajes que deja el conflicto. Nos demuestra que conocerlo desde diferentes perspectivas permite ver que la violencia en Colombia no solo son las armas, sino que va más allá, que hay una violencia invisible arraigada a la cultura y en la institucionalidad, que en últimas conlleva a que una gran cantidad de actores se dejen seducir por el camino de las armas. Sin embargo, también nos demuestra que siempre llegarán a un laberinto sin salida. Así que cuando la autora menciona que las mujeres no estamos hechas para la guerra, no somos solo las mujeres, porque lo cierto es que en la guerra perdemos todos.